Hola, desde la Cátedra de Álgebra y Geometría Analítica 1 de la UNLAM estamos preparando esta serie de videos para ayudarte con la materia. Yo soy Julieta Mateucci, docente de la cátedra, y hoy vamos a ver algunos ejercicios con GeoGebra. Particularmente hoy vamos a ver del módulo 2 el ejercicio 67. ¿Listos? Arranquemos. El ejercicio 67 dice lo siguiente. Encuentre la distancia entre estos dos puntos. Luego muestre un punto C que cumpla que la distancia entre A y C sea igual a la distancia entre A y B. Y finalmente encontrar el ángulo entre los vectores BA y B, que es ese que viene dado ahí, y el signo de la proyección escalar de BA sobre el vector B. ¿Listos? ¿Seguro? Vamos a arrancar entonces y para eso vamos a GeoGebra. Bien, ya estamos acá en GeoGebra. Como pueden ver, yo ya configuré los ejes como a mí me gustan y ya puse el origen, porque lo vamos a necesitar un par de veces, el punto A y el punto B. Y a estos puntos les puse las características, los configuré como objetos fijos para no moverlos accidentalmente. Ahora no los podemos mover. Bien, el primer ítem lo que me pide es la distancia entre A y B. Y acá tenemos varias opciones. Si lo pensamos exclusivamente con herramientas de GeoGebra, tenemos una de las opciones que es medición, acá en el menú de herramientas básicas. Una de las cosas que tenemos es la opción de medición, y en medición tengo distancia o longitud. Selecciono los dos puntos y me dice que la distancia entre A y B es de 8,06. Esto es una aproximación del resultado exacto. Lo redondea a 2 decimales. Eso es todo configurable también. Bien, pensémoslo ahora en cómo lo haríamos nosotros. Nosotros conocemos las herramientas que vimos durante todo el módulo 1 y 2. Y en particular en este módulo 2 de esta materia, lo que tenemos es la herramienta de vectores. Entonces vamos a ir a la opción de vector, que está en líneas y polígonos, y vamos a armar el vector que une a ambos puntos. Sabemos que el tamaño o la distancia que hay entre B y A es la misma que la que hay entre A y B. Por lo tanto, si el vector apunta de A hasta B o de B hasta A, son vectores diferentes, por supuesto, pero el tamaño, la longitud de ese vector no va a cambiar. Entonces, vamos a trasladar ese vector al origen. Para eso vamos a usar la herramienta equipolente que está acá abajo. Acá está tapada por esta marca de agua, pero dentro de lo que es líneas especiales, perdón, tenemos una herramienta que se llama equipolente. Y ahora elegimos el origen, el vector, y vemos que lo trasladó directamente. Vuelvo a la flechita y vemos que acá tenemos los dos, que son en realidad el mismo vector, con orígenes diferentes. Están trasladados. Este vector está trasladado al origen. Vamos a cambiarle el nombre a esta. Como después se va a usar el punto C, vamos a llamar a esto D. Entonces, la distancia que hay entre A y B o entre B y A es la misma que la que hay entre el origen y D. Por lo tanto, es lo mismo que pensar en la longitud de este vector. La longitud del vector OD. Entonces, eso lo podemos hacer de varias maneras. Acá tenemos las coordenadas del vector OD, que podemos ver que es lo mismo que si lo pensáramos con la resta. Yo puedo pensarlo como la resta entre A y B. Y vemos que tiene las mismas coordenadas. Si yo esto lo pensara como vector, me va a quedar de esta manera. Ahora bien, entre GeoGebra, esto lo podemos hacer de muchas maneras. Una de las opciones que vamos a usar es la opción de hacer la cuenta a mano. Nosotros conocemos la fórmula de la norma o módulo de un vector. Acá tenemos esto, yo voy a borrar este punto, total esto era para ilustrar nada más. Y acá tenemos el vector que habíamos dibujado, que fíjense tiene las mismas coordenadas que el que tenemos acá. Sabemos que la fórmula que nosotros usamos para medir el tamaño de un vector
es una extensión del teorema de Pitágoras y es la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Eso es 2 al cuadrado más el 6 al cuadrado más el 5 al cuadrado. Podemos calcular directamente eso y vemos que la cuenta que nos da, que nos aporta GeoGebra, es 8,06 como resultado aproximado, que es lo mismo que nos planteaba como la distancia entre A y B. Eso es haciendo la cuenta a mano y es lo que tendríamos que hacer nosotros, plantear el vector B como la resta entre B y A, o A y B, en el orden que quieran, y después hacer la norma o módulo de un vector. Particularmente GeoGebra tiene también la opción longitud, la herramienta longitud, que yo escribo longitud y escribo el vector, en este caso B, y vamos a ver que me da lo mismo. Le voy a cambiar el nombre a este vector, solo porque después el enunciado tiene otro vector que también lo llama B. Le voy a cambiar a esto el W y listo. Bien, y acá tenemos la longitud del vector. Bien, analicemos ahora el punto B. El punto B nos pide dar un punto del espacio, un punto C, tal que la distancia entre A y C, ese que no sabemos dónde está, sea igual que la distancia entre A y B. Acá vamos a tener infinitos puntos. Formalmente, y por definición, si esto estuviera en un plano, por ejemplo, estoy seguro que todos ustedes se acuerdan del ingreso y saben que en un plano, no en el espacio, en el plano, todos los puntos que están a la misma distancia de otro forman una circunferencia. Si esto fuera el plano y quiero otro punto que esté a igual distancia de A que lo que está B, voy a tener una circunferencia. Bueno, en el espacio, eso es como que se infla y nos queda una esfera. Sería una esfera de centro A y que pasa por B, o sea que el radio es 8,06. Esa esfera, que acá está deforme por un tema de que los ejes yo los puse diferenciados. Fíjense que las escalas de los ejes no son la misma. Esto es una esfera. Tratemos de que los ejes se vean todos iguales. Más o menos ahí parecería. Eso es una esfera. Y básicamente cualquier punto que esté en esa esfera me va a servir. Entonces si yo agarro punto en objeto, cualquier punto que yo elija de esta esfera, si vamos a esta parte, acá tenemos las distintas opciones para el punto C, todos esos me sirven. Cualquiera de estos me puede ir sirviendo. Ahora bien, elijamos alguno. Y elijamos alguno que podamos hacer la cuenta, que sea fácil. Así que lo que voy a hacer ahora es desaparecer la esfera, desaparecer el punto C. De hecho, lo voy a borrar. Y vamos a pensarlo más artesanalmente. Bueno, un punto que tenga la misma distancia con A que la que lo tiene B, si yo traslado el vector S, el vector al origen, tendría que tener el mismo tamaño que el vector OD, o el mismo tamaño que el vector AB. Bueno, solo tenemos que elegir alguno. Y con las operaciones que por ahora sabemos, uno bastante piola para pensar es pensar en el opuesto de este. El vector OD era el que se llamaba acá vector W. Entonces voy a pensar a mi vector, por ejemplo, W1 como W1 quiero que sea igual a menos el vector W. Entonces fíjense esto. Si yo ahora traslado
esto a este lugar, de manera tal que el origen coincida con ese punto C que desconozco, voy a conseguir otro punto que esté en exactamente la misma distancia. Pensémoslo de esta manera. Voy a trasladar el vector OD pensándolo en equivalentes, al vector OD lo voy a enganchar desde A. Este punto A', como lo único que yo hice fue trasladar este vector, lo enganché acá, este punto A' puede ser mi nuevo C. Vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner como nombre C. Ahora vamos a ocultar este, para que vean que coincide. Yo ahora lo necesito ubicar acá. Si ahora traslado este que acabo de construir, el que tiene sentido opuesto, porque este sería el mismo si yo lo traslado. Ahora pienso en este que tiene sentido opuesto, lo voy a trasladar desde C y el extremo me va a quedar justo en A. Eso pasa porque el vector original que yo armé salía de B e iba hasta A. Si lo hubiese pensado al revés, por ahí el armado de este hubiese sido más simple. Como vemos, los vectores son el mismo. Y fíjense que termina siendo el mismo que W. Bien, vamos a hacerlo con cuentas ahora. Vamos un cachito a PowerPoint donde vamos a ver el desarrollo. Analicemos lo que hicimos, lo que pasó. Dijimos que queríamos encontrar, por ejemplo, que el vector CA coincida con el opuesto del vector BA. Entonces tenemos que CA es igual a menos BA. Como CA es A menos C y BA es A menos B, planteamos esto, desarrollamos un poquito, reemplazamos por los valores y fíjense que llegamos al mismo valor que teníamos que habíamos conseguido recién en GeoGebra. A ustedes les queda verificar que la distancia a mano, que la distancia entre C y A sea efectivamente la misma que la distancia entre B y A. Esto es pensándolo como el vector opuesto al BA, pero habíamos dicho que en esa esfera obteníamos un montón de puntos. ¿Qué pasará si quiero otro punto que no fuera ese? Bueno, ahí no me queda otra que plantear un C genérico, por ejemplo un X y Z cualquiera, y plantear lo que nos piden, que la distancia entre A y C sea igual a la distancia entre A y B. Planteamos el módulo del vector resta entre estos puntos, desarrollamos un poquito, planteamos qué significa la norma, elevamos al cuadrado de los dos lados y nos queda esto que formalmente y solo a modo de información, no es algo que entre particularmente ahora en este momento, en esta materia y en este momento, si les comento que esto es la ecuación de una esfera de centro 3 menos 1, 1 y radio raíz de 65. Esto es como información ad hoc. Si les queda en algún lado del cerebro, genial. Si no, en algún otro momento se verá. ¿Cómo resolvemos esto? No se trata de resolver todo porque estos son infinitos puntos. Es una ecuación con tres incógnitas. Entonces, si solo queremos un punto C, nos alcanza con darle valores a dos de estas tres variables. Ustedes eligen a cuál y cuánto y despejan la tercera. Y con eso tienen 1, 2, 3 infinitos puntos más. ¿Sí? Volvamos al GeoGebra para ver el último ítem. Bien, vayamos ahora al punto C. Yo acá ya agregué el vector que sugieren. Habla de que
calculemos el ángulo entre este vector b, que es el -1, -3, 2, que está acá dibujado en azul, sobre, el ángulo de este vector con el vector AB. Bueno, para poder calcular el ángulo necesitamos que tengan un origen en común. Entonces, en lugar de trabajar con el vector AB con origen en B, lo voy a trabajar con el que trasladamos, que tiene origen en el origen de coordenadas, valga la redundancia. Para simplificar un poco la cosa, a este vector lo voy a ocultar para que no nos tape tanto el dibujo. Lo mismo voy a hacer con los puntos A y B. Los vamos a ocultar para que podamos ver bien toda la información. Bien, algo que también voy a hacer en este momento para que se vea bien lo que queremos lograr es que voy a ocultar los ejes y el plano. Y me voy a quedar solamente con los vectores para hacer el dibujo lo más esquemático posible. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el ángulo entre estos vectores. GeoGebra tiene una herramienta para calcular ángulos, pero calcula el ángulo identificando 3 puntos. O sea que vamos a necesitar identificar el punto extremo de este vectorcito B. Entonces vamos a llamar, por ejemplo, F. Ya no me acuerdo con cuál fue la última letra que usamos. Así que vamos a llamar, por ejemplo, F al extremo del vector B. Para usar la herramienta de GeoGebra vamos a ir a la opción de medición y nos vamos a quedar con ángulo. Y acá me pide que tenemos que elegir 3 puntos o 2 rectas. Yo voy a identificar los puntos. Siempre el segundo que identifiquemos tiene que ser el centro. Ahí lo marcó. Y ahora este. Y acá me está diciendo que el ángulo entre estos vectores es de 109,36. La otra manera de calcular el ángulo, de manera como más analítica, la que haríamos nosotros, sería pensando en el producto entre los dos vectores. Tenemos dos fórmulas, dos opciones porque estamos en R3, en cualquier otro solo tendríamos una opción, que es por ejemplo la del producto escalar. Podemos calcular el producto escalar usando la herramienta producto escalar. Y acá tengo que identificar los dos vectores. Este vector y este. Este vector, si mal no recuerdo, era el B. Y el otro vector era el W. Borramos esto. Va de nuevo. Producto escalar entre B y W. Y acá me dice cuánto da el producto escalar. Además teníamos las normas involucradas en todo esto, ¿no? Entonces, eso lo habíamos calculado con la herramienta longitud. Longitud de B y longitud de W. La fórmula de producto escalar me decía que el producto escalar era lo mismo que el producto de las normas por el coseno del ángulo que forman entre ambos. Entonces, si despejamos coseno, nos queda el producto de las del producto escalar dividido el producto de las normas. Y eso lo podemos calcular, estos se llaman etiquetas, entonces lo podemos calcular directamente haciendo C dividido D por E. Y esto es el coseno del ángulo que forman. Esto es haciéndolo a mano usando GeoGebra como calculadora. Solo nos quedaría calcular la inversa del coseno de este numerito. Para eso vamos a f de x, a las funciones, elegimos la inversa de coseno y ponemos directamente f. Y acá me está dando el mismo ángulo. Estas son las dos maneras. La otra es haciendo parecido con la formulita de producto vectorial, que recuerden, solo vale para R3. Bien, la otra pregunta que tiene este ítem es calcular o dar o decir cuál es el signo de la proyección escalar de AB, que sería este vector, sobre el vector B. Entonces vamos a calcular la proyección escalar entre este vector y este. Pero fíjense que no pide calcular la proyección, solo nos pide dar el signo.
Y para eso es importante ver el ángulo que forman. Pero vamos a hacer un análisis primero. Vamos a dibujar esa proyección escalar. La proyección escalar que me están pidiendo acá es la del vector que está en negro sobre la dirección del vector que está en azul. Así que lo primero que voy a hacer es dibujar esa dirección. Es decir, voy a dibujar la recta sobre la cual estoy proyectando. Para eso vamos a elegir la opción recta, elijo el O, elijo el F, y esa es la recta sobre la cual voy a proyectar. Vamos a hacerlo clarito y chiquito, porque esto es para que yo pueda observar lo que está pasando. La proyección siempre es perpendicular, entonces lo que voy a necesitar es como aplastar este vector sobre esta dirección. Eso implica pensar en una perpendicular, que de nuevo lo vamos a tener entre todas estas opciones. Tenemos la opción de perpendicular acá, en líneas y polígonos, y tenemos que elegir primero el punto y después la recta. Esto que tenemos acá, de nuevo lo vamos a achicar, es la recta perpendicular. Recuerden que acá hay un tema de perspectiva en juego, pero en realidad estos realmente son perpendiculares, aunque no necesariamente lo parezcan. Recuerden que estamos en R3. ¿Ven por qué es más fácil verlo a veces sin los ejes? Lo que me pregunta el ejercicio es el signo de la proyección escalar, o sea, el signo que va a tener este segmentito. Porque la proyección escalar no es otra cosa que el tamaño que tiene este segmento con signo. Y el signo va a ser positivo si este segmento, si yo lo pensara como vector, apunta, o sea, tiene el mismo sentido que el vector sobre el cual estoy proyectando, será positivo. Si tiene sentido opuesto, será negativo. Y en este caso, si yo pienso en este vectorcito, en el vectorcito que une el origen con el punto intersección entre la perpendicular y la recta sobre la cual estoy proyectando, ese punto, este vectorcito, que sería el vector proyección, tiene un sentido opuesto. Por lo tanto, la proyección escalar va a ser negativa, va a ser menos el tamaño de este vector. Y eso va a pasar siempre que el ángulo sea más de 90 grados. Si este D, en realidad, si este vector B fuera otro, y formara un ángulo más pequeño, menor a 90, si formáramos un ángulo, vamos a hacer una paralela, que pasa por de esta recta. Si tuviéramos un vector, a ver, vamos a achicar esto, que estuviera en este cuadrante, o acá, el ángulo entre ambos es menor a 90, por lo tanto la proyección va a caer del lado derecho y tendría el mismo sentido y por lo tanto sería positiva. Dicho de otra manera, como el ángulo es mayor a 90 grados, es mayor a un ángulo recto, la proyección escalar va a ser negativa.